Queremos dar a todos la bienvenida a nuestro programa de Escuela Sabática, nuestro nuevo capítulo, pero antes de iniciar queremos hacerlo con una oración silenciosa. Aquí tenemos nuestro panel, nuestro pastor Idel Suárez como presidente de la Asociación General y el pastor Svetan Petkov como primer vicepresidente de la Asociación General, y queremos juntos seguir en el estudio del libro de Daniel. Tuvimos la semana pasada, haciendo un pequeño repaso, el cuadro histórico del libro de Daniel, la primera parte, y relacionado a la cautividad, bajo el título de la cautividad de Judá, la cautividad que tuvieron en Babilonia. Y quizás, haciendo un pequeño repaso, hemos hablado de que el cautiverio fue en tres partes, en tres etapas. Quizás podemos compartir un poco sobre esas tres etapas, cómo se llevaron a cabo en rápido, en cortos pensamientos. ¿Quién desea compartir? Bueno, de mi parte puedo compartir con mis hermanos que Dios fue muy misericordioso con Israel a pesar de la apostasía y todo que sucedió. Entonces Él no permitió una destrucción inmediata y absoluta a Jerusalén, ni el templo. Pero ¿qué sucedió? Fue una primera visita del rey, se hicieron contratos y los reyes juraron en el nombre de Jehová que van a obedecer a Nabucodonosor y que va a ser fiel. Entonces ellos con su infidelidad contra él también demostraron su infidelidad contra Dios. Entonces no quedó nada más al rey de Babilonia que cumplir entonces la profecía que estaba dada por Jeremías y antes de eso por Isaías, que entonces van a llevar los hijos de Judá a un cautiverio como eunucos, y eso es que sucedió. Y fue una vez, y fue segunda vez, y tercera vez, hasta la destrucción final de Jerusalén. Ya, muchas gracias. El principal problema fue siempre la desobediencia y haberse apartado de Dios. Hubieron profetas que llamaron al pueblo al arrepentimiento, a volverse a los caminos del Señor, pero lamentablemente no lo hizo Joacim, que fue el primer rey cuando llegó la primera conquista de Babilonia. Tampoco lo hizo Joaquín, que fue el segundo, donde otra vez un gran grupo de los de la realeza o todas las personas de importancia fueron llevadas cautivas a Babilonia, quedaron solamente el grupo reducido de personas, gente pobre, y tenemos la tercera conquista, donde fue destruida la ciudad también en el tiempo de Sedequías. Quizás un breve resumen de Sedequías para terminar el repaso de nuestra lección. Así como Joacim y Joaquín, Sedequías hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Se apartó de la ley de Dios y vino en su administración todo lo proclamado y profetizado por los profetas anteriores, por Isaías, por Jeremías, por Ezequiel. Ezequiel había dicho que el rey iba a perder los ojos y que serían asesinados sus hijos en presencia de él. Y así se cumplió la palabra. Y fue llevado cautivo a la tierra de Sinar, la antigua tierra de la Torre de Babel. Y la moraleja de la cautividad de Judá es que muchos son llevados en cautividad hoy al pecado. El pecado es en sí la causa de la caída del pueblo, pero la justicia es lo que enaltece al pueblo. Y nosotros necesitamos seguir el camino de la justicia. Jesús es el Rey de justicia. Él vino para acabar con el pecado, como lo vamos a estudiar en el libro de Daniel. Amén. Muchas gracias. Sigamos la voluntad de Dios y no descuidemos las oportunidades que el Señor nos da de misericordia. Y pensemos que jugar con el pecado tiene graves consecuencias. Dios nos libre de ello.
Seguimos con nuestra lección, nuestra nueva lección, bajo el título En la corte de Babilonia, en la corte babilónica. Y tenemos el otro aspecto ahora, lo opuesto a la lección de repaso, con un texto de introducción muy hermoso, una promesa, en 2 Crónicas 15:2. El Eterno estará con vosotros si vosotros estáis con Él. Si lo buscáis, lo hallaréis. ¿Qué podemos decir sobre esta promesa ya introduciendo nuestra lección, mis hermanos? Sí, hermano. Yo creo que las promesas de Dios están siempre abiertas y siempre están sí, amén, para los fieles. Muchas veces nosotros quizá no entendemos por qué sucede una cosa o otra cosa. Y en este caso vamos a ver que la presencia de Daniel y sus amigos fue una experiencia amarga. Ser cautivos, ser llevado a un otro país, de otra cultura, con otros dioses, fue una experiencia traumática. Pero esta experiencia fue usada por Dios para que todo el imperio babilónico pudiera conocer el Dios viviente, el Dios de Israel. Por eso, cada situación, no importa qué difícil parece, debemos entender que con la ayuda de Dios puede ser una oportunidad y no solo un problema. Muchas gracias. Aquí vemos en el inicio de nuestra lección que si nosotros nos aferramos al Señor, independientemente de cuáles sean las situaciones que tengamos que pasar, Dios hará grandes cosas a través de nosotros. Dios dará su bendición y su guía. La primera parte es elegidos y probados. Y la primera pregunta es, ¿qué orden impartió el rey de Babilonia a Aspenaz, jefe de los eunucos? Segunda parte de la pregunta, ¿qué más le encomendó? Pastor Lider, ¿qué nos puedes decir sobre esto? El rey Nabucodonosor estaba muy interesado en tener personas capacitadas en su derredor para mantener y administrar el imperio de Babilonia. Y por eso trajo a estos jóvenes. Y debían aprender la letra y la lengua de los caldeos. Él quería poder hablar con sus consejeros, con sus futuros gobernadores en el idioma de Babilonia, en el idioma caldeo. Así que Daniel y sus 3 amigos tuvieron que aprender a escribir, a leer, a pronunciar correctamente ese idioma. Además, debían ser sabios en ciencia, debían conocer la astronomía de Babilonia, debían conocer de geografía, deberían conocer de matemática. Todas las ciencias de los caldeos debía aprenderla Daniel. Y aquí hay otra cosa, dice, enseñados en toda sabiduría. Eso significa que debían conocer la filosofía de los caldeos. Me imagino que tenían que leer los libros clásicos, así como años atrás aquí en América se leían los clásicos de los autores griegos. Pues Daniel tuvo que leer mucha literatura clásica de las leyendas de los caldeos, tales como la leyenda de Gilgamesh, y debía aprender la religión de los caldeos. Él se conocía bien todas esas deidades. Esto ha sido repetido a través del tiempo. Cuando el comunismo llegó a Cuba, todo el que estudiaba en la universidad tenía que leerse los escritos de Karl Marx, ¿no? El manifiesto comunista. Eso era el libro de texto. Cada uno tenía que repetir y conocerse bien y pasar los exámenes del comunismo, porque para eso entró ese sistema. Así que Daniel, al ser llevado a Babilonia, lo mismo, tenía que ser imbuido en todo ese entendimiento. Ahora, el rey les había dado también una dieta diferente, una dieta que era de alimentos ofrecidos a ídolos, alimentos que contenían carnes inmundas que jamás habían entrado en la lengua de Daniel y sus amigos, a una bebida de alcohol que ellos habían aprendido en la Biblia que debían distanciarse de las bebidas de alcohol. Así que para Daniel fue un gran reto desde el punto de vista
al encontrarse con la religión caldea, desde el punto de vista de la enseñanza caldea y desde el punto de vista de la dieta babilónica. Ya. Muchas gracias. Aquí vemos que fueron entonces seleccionados para estar junto con el rey, para cumplir un cierto servicio al rey. Yo creo que es interesante rescatar de esto que también nosotros, para poder llegar y dar nuestra influencia a ciertas clases, necesitamos también una cierta preparación. Y es importante, y quiero animar a la juventud en esto, de aprovechar bien el tiempo que Dios nos da para poder prepararse en las diferentes ciencias, para que podamos llegar también a aquellos. Antes que llegue el fin, el Evangelio será predicado a todo el mundo, y debemos, por lo tanto, comprender un poco de diferentes ciencias para poder compartir también con aquellos que se desarrollan en diferentes niveles. Y este fue el privilegio que tuvo Daniel. Al estar preparado, fue seleccionado dentro de otros para poder estar en el servicio junto con el rey, en la corte junto con el rey. Pero no se encontraba solo Daniel. Según la segunda pregunta, ¿quién se encontraba entre los seleccionados? ¿Cuál era el significado de sus nombres? Quizás vamos un poquito más allá. Hermano Petkov, ¿qué me puedes decir? Sí, gracias. Interesante es que la Biblia menciona solo estos jóvenes y solo esos jóvenes van a tener un significado en la historia porque son los únicos que quedaron fieles. Para que uno entra en la historia de la iglesia, en la historia del mundo, debe ser fiel, porque si uno no es fiel, entonces tenemos un mar con gente del mundo que no son objeto de atención, pero esos jóvenes sí. Y tenemos aquí Daniel, que significa juez para Dios. Tenemos también Ananías, que significa don del Señor, y tenemos Misael o Mijael, dependiendo del idioma como se pronuncia, que significa quién es lo que Dios es. Y tenemos también Azarías, que significa a quien Jehová ayuda. Entendemos que todos los nombres tenían mucho que ver con el nombre del Señor. Todos los esos hombres fueron dedicados de sus padres en servicio a Dios. Eso significa los nombres de ellos. Y para los judíos el significado del nombre tenía mucho valor. Y creo que también por nosotros ahora podemos entender que el rey babilónico, vamos a ver más allá, quería dar un nuevo nombre a todos esos extranjeros. Ya. ¿Por qué recibieron estos nombres estos jóvenes? Vemos que tenían un cierto significado. ¿Qué podemos aprender nosotros hoy también de esto? Creo que es una enseñanza también para los padres en la educación de sus hijos. ¿Qué puedes decirnos, hermano Isdel? Sabemos que los padres de Daniel, de Ananías, de Misael y Azarías eran creyentes y creían en Dios. Cada uno tenía el nombre de Dios en su nombre. Y los padres hebreos escogían un nombre de acuerdo a lo que ellos deseaban que sus hijos llegaran a ser. Y ellos deseaban que sus hijos fueran espirituales, que amaran a Dios, que fueran fieles, que representaran el carácter real de Dios. Y todo padre, cuando le pone un nombre a su hijo, quiere mantener algo. Hay un proverbio español que dice que en esta vida hay que hacer 3 cosas. Hay que tener un hijo, hay que plantar un árbol y hay que escribir un libro. ¿Por qué? Porque estas 3 cosas perduran más allá de nuestra existencia. Nuestros hijos llevan nuestro nombre y el libro pues lleva nuestros pensamientos que quedan grabados. Y un árbol pues ayuda a que continúe la misma tierra, del oxígeno, de la purificación del oxígeno que hacen los árboles, parte de la ecología. Y creo que en ese sentir los hebreos actuaban.
deseando que sus hijos reconocieran que cada vez que su nombre era dicho, debían acordarse. Pienso en Jacob, cómo Dios le cambió el nombre y le puso Israel. Cada vez que Jacob cojeaba, porque después que tuvo ese encuentro con el ángel, él cogió el resto de su vida. Cada paso él cojeaba y cada paso recordaba su lucha con Dios. Israel significaba que había luchado con Dios y había sido hallado, que había triunfado, ¿no?, por el poder de Dios. Inspiremos a nuestros hijos a que puedan también reflejar a Dios de alguna forma. Vamos a la próxima sección, resolución significativa. Pregunta número 3. ¿Qué nombre les dio el jefe de los eunucos? ¿Qué significan estos nombres y a quién se refieren? ¿Qué podemos ver ahora? ¿A qué nombre se le dio a Daniel, Ananías, Misael y Azarías? Sí, la nota nos dice que los caldeos no querían que esos jóvenes continuaran con esos nombres. Cuando los europeos llegaron a las Américas, muchos tuvieron que cambiar sus nombres. Quizás les era difícil en la pronunciación, o era difícil escribir, o eran letras que no existían, y les cambiaron los nombres. Pero en este caso, los nombres de Daniel, de Ananías, de Misael y de Azarías fueron cambiados con otro propósito. El propósito era que se volvieran paganos, que llevaran el nombre de un dios pagano, para que ese Dios tomara posesión de ellos, para que el espíritu de ese Dios pudiera llenar el espíritu de esos jóvenes. Con ese fin lo hicieron los caldeos, deseando lavarle la mente, la espiritualidad, y que esos demonios que ellos conocían, los caldeos creían en un mundo espiritual, creían en ángeles y en espíritus, pues, y en dioses, que esos dioses tomaran posesión de estos jóvenes que eran superdotados. Y el significado de ellos, por ejemplo, Daniel se le puso príncipe de Bel. Aquí tenemos a Baal. Sadrach, el siervo de Sin. Sin era el nombre de la diosa luna. Mesac, ¿quién es lo que es Aku? Aku era otro dios. Y Nebu, Abednego, era Nebu, que era otro dios. Así que eran deidades paganas. Esos son los nombres que el jefe de los eunucos le dio. Ese es el significado, y se referían al paganismo con el deseo de que esos jóvenes se volvieran paganos. Muchas gracias. Hermano Pegos, ¿también querías comentar? Sí, y yo me puedo imaginar que el propósito de esa educación, de esta escuela, fue que esos jóvenes se convierten en un tipo de administradores en la casa del rey. Entonces él no podía permitir que venga una persona con un nombre judío y con una religión judaica y todo eso. ¿Qué ejemplo va a ser eso en su reino? Entonces, claro, todo eso fue con un propósito también de unir las religiones en su imperio, porque él tenía tantas naciones, tantas religiones. Y también sabemos que uno de los métodos del imperio asírico, que fue antes de eso, fue también no solo cambiar los nombres, pero también cambiar el lugar de vivienda. Entonces ellos transferían gente de un país a otro, el otro país allá, para que se hace una mezcla nacional de religión, y para que desaparece este nacionalismo y esa unidad religiosa que tenían los pueblos. Entonces fue muy importante en ese caso, y muy difícil, me puedo imaginar, conservar su identidad. Muy difícil. Todo fue dirigido para que una nueva identidad pueda empezar a funcionar en este nuevo país, y en esa nueva función, esa nueva escuela y nuevas oportunidades. Muchas gracias. Interesante que no se les forzó a aceptar la religión de los caldeos, pero hoy se utilizan métodos similares. El enemigo utiliza cosas donde van poco a poco influenciando nuestra vida, con el propósito de que lleguemos a apartarnos de Dios y adoremos también sus caminos.
Y aquí la importancia también de nosotros. Y ahí va también la pregunta número 4. ¿Qué decisión tomó Daniel en su corazón? ¿Quién se complació con esta resolución e impresionó la mente del oficial real? Quizás partiendo de la primera parte, ¿qué decisión tomó Daniel ahora en su corazón? Viendo todo ese ambiente, toda esa presión que tenía Daniel. Él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Primero tomó una decisión mental, una decisión según su espíritu. Propuso en su corazón, ya de antemano, me propongo a servir a Dios, cueste lo que cueste. Esa fue la posición de Daniel, sin saber cuáles serían los resultados. Él propuso no contaminarse. Él sabía que lo que él comía tenía un efecto moral. Yo recuerdo cuando yo estaba en la universidad, tomé un curso de nutrición y la profesora fue a la pizarra y escribió en la pizarra: los alimentos no tienen que ver con la moralidad, no tienen valor moral. Esa fue, no se me olvida, me la imagino ahora mismo, no tienen valor moral. Luego, una vez conversando con un miembro de la iglesia, me dijo lo mismo, que los alimentos no tienen valor moral. Y digo, ¿cómo va a ser? Lo mismo que me enseñaron en la universidad, personas que no son creyentes, dicen que no tienen valor moral. Parece que no tienen el libro de los Hechos, porque en Hechos capítulo 15, los apóstoles se reúnen con todos los ancianos y deciden sobre la comida, que no debían comer nada ahogado, que no debían comer sangre, y eran razones morales. Así que los alimentos sí tienen un valor moral, y Daniel lo entendió. Y esa palabra que propuso en su corazón, no contaminarse, esa es la misma idea que aparece luego en el Nuevo Testamento cuando dice San Pablo que el que contamina su templo será destruido por Dios. Ya. Muchas gracias. ¿Y cuál fue? Aquí vemos, se habló un detalle, uno de los aspectos, la influencia moral que tenía sobre Daniel. Pero también vemos que menciona otras razones aquí en la nota, y menciona 3 razones básicamente que estaban afectando su decisión. ¿Podemos comentar un poco al respecto? Hermano Sí. Petkov o hermano Idel. Sí. El primer punto que vimos aquí es que esta comida fue ofrecida para los ídolos. Entonces, aceptar esta comida es un acto de aceptar un tipo de idolatría. Eso se hace mucho hasta hoy día en los países budistas. Allá cada uno ofrece la comida a los dioses primero y después la come él mismo. Entonces eso fue un punto, se puede decir, directamente afectando su fe y su religión. Entonces tenía una razón religiosa. Número 2, tenemos el punto de salud, porque él sabía que la comida del rey, que estaba lleno de grasa y de carne, de los más caros, más costosos de este mundo, en ese tiempo, además tenía vino, alcohol, que sabemos que es tremendo, una destrucción agresiva de la salud. Entonces, eso fue la segunda razón. Y la tercera es, como se mencionó, que este no es solo un punto de salud, no es solo un punto externo de un ejemplo malo, pero también espiritualmente él sabía que esa comida va a levantar, a despertar, podemos decir, pasiones y deseos impuros. Entonces, él no quería contaminar su alma, no solo el cuerpo, pero no quería contaminar su alma, que significa que nuestra vida espiritual está estrechamente conectada y depende mucho también, o sea, tiene la influencia bastante fuerte de la comida. Por eso ahora conocemos que el brazo derecho del mensaje evangélico, de 3 mensajes evangélicos, el triple mensaje evangélico, es la reforma prosalión. Ya, muchas gracias. La nota nos dice: tampoco podían correr el riesgo que representaba el efecto enervador del lujo y
y la disipación sobre el desarrollo físico, mental y espiritual. Estaban preocupados que iban a ser afectados en diferentes áreas. Por lo tanto, tomaron una resolución firme de no contaminarse con estas cosas. ¿Qué propuso, ahora según la pregunta número 5, qué propuso Daniel al administrador real? ¿Cuál fue el resultado después de los 10 días? Daniel había sido enseñado en ciencia, y en ciencia tenemos pues la idea de hacer un estudio piloto, de hacer un experimento. Y él seguro oyó de muchos experimentos que se hicieron en ciencia, y ahora él le dice al jefe de los eunucos, mira, vamos a hacer un experimento. Y cuando uno hace un experimento necesita un grupo control y un grupo que uno le altera pues el ambiente. Vamos a cambiar nuestra dieta por solo 10 días. Vamos a hacer un piloto, un examen, un estudio, un experimento corto de 10 días. Y tú vas a ver la diferencia entre el rostro nuestro y el rostro de nuestros compañeros. Vas a ver que el rostro nuestro va a estar mejor que el de ellos. Más bien, Daniel lo que les dijo, si tú nos ves que nuestro rostro está más pálido, lucimos que tenemos anemia, que estamos desnutridos, que hemos perdido peso, porque no tenemos toda esa proteína animal, entonces está bien. Tú vas a decir, mira qué hermoso, qué lindo están los colores de los otros jóvenes, y míranlos ustedes, lucen enclenque, están todos delgados, desnutridos. Pero no fue ese el caso. Al final de esos 10 días, dice que este siervo consintió, y es verdad que al consentir él se arriesgó su propia piel, porque si algo les pasaba a esos jóvenes, él era responsable. Dice la Biblia, consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor. A veces yo me encuentro con alguien y me dice, ay, pero te encuentro más gordo. Ay, que te encuentro más delgado. Ay, te encuentro más pálido. Ay, te encuentro más reluciente, más rojo los cachetes. En el caso de Daniel, al cabo de esos 10 días hubo una gran diferencia. Ellos tenían cachetes rojos, no tenían ojeras. Me imagino que se acostaban a tiempo, se levantaban a tiempo, se sentaban bien erguidos, estaban fuertes. Y los demás ya no se veían tan bien como esos 10 jóvenes en 10 días. Yo creo que Dios también actuó, ¿sabe? Yo creo que la mano de Dios actuó. Él hizo de que se viera una diferencia para honor de su nombre, porque estos jóvenes querían honrar a Dios. No lo hacían por ellos, lo hacían primero por su fe en Dios, la fe que obra por amor. Pero pensando en eso, que los otros tomaban vino cada día, ay, entonces sí, puedo decir que si uno toma agua y otro toma vino todos los días, sí la diferencia se ve muy rápido, porque los borrachos sí tienen bastante señales de la consecuencia del vino y de todo. Entonces yo creo que gracias al Señor, ellos no solo que tenían el conocimiento adecuado, pero tenían la fuerza moral, la fuerza del carácter a decidir para una identidad religiosa propia, con el riesgo de su vida, porque dice que en eso sí fue un riesgo de la vida. Ellos no sabían si el rey no va a ser enojado por rechazar su comida, que es para él el mejor que se podía encontrar en todo el imperio. Entonces ellos arriesgaron su vida, pero decidieron aferrarse de esa identidad que ellos tenían, y que Dios nos puede ayudar, que nuestros jóvenes también puede educar una identidad semejante, porque las pruebas son distintas, son diferentes, las situaciones son diferentes, pero si nosotros tenemos esta identidad de Daniel, entonces vamos a tener las mismas experiencias buenas y la misma bendición. Vemos aquí dos contrastes. Uno, buscando quizás
complacer el apetito, lo exterior, los ojos, y el favores, y por el otro lado, ver lo que es mejor para la salud y qué lo que complace también a Dios en su voluntad, y arriesgar quizás hasta la propia vida. Pero vemos los resultados también, que Dios recompensó la fidelidad de Daniel con alimentos sencillos, buenos para la salud. Y aquí tenemos una gran lección para nosotros, donde muchas veces nos dejamos llevar por el exterior o por el sabor también de nuestros alimentos, más allá de nuestra fidelidad y más allá de la voluntad de Dios. Daniel se propuso firme y fue solicitó una dieta que estaba arriesgando todo. Y esto que sea un ejemplo y una motivación para todos nosotros, aún no solamente en la alimentación, pero en diferentes áreas que tenemos que permanecer fieles a Dios, aunque tengamos que arriesgar también diferentes cosas en nuestra vida. ¿Y cuál fue el resultado? Según la pregunta 6. ¿Qué hizo el administrador después de esta experiencia? ¿Cómo recompensó el Señor la fidelidad de sus hijos? ¿Qué nos dice allí Daniel, capítulo 1, versículos 16 y 17? Bueno, ya lo dije, que el rostro de ellos estaba mejor y más nutrido que el de los otros. Ya. Y leemos que así fue que Melzar tomaba la ración de la comida de ellos y el vino de su beber y dábales legumbres. Así que llevó a cabo este cambio. Ya no le iba a dar más carne, ya no les iba a dar más vino. Quizás lo seguía sirviendo, pero ellos no comían. Siguió sirviéndole eso a todos los demás, pero a ellos les iba a traer legumbres y agua, porque había visto que no había desfallecido su rostro, sino que se hallaban bien. Y cómo recompensó el Señor la fidelidad de sus hijos, dice, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento, inteligencia en toda letra y ciencia, y Daniel tuvo conocimiento en sueños y visiones. Así que a Daniel Dios lo premió como profeta. Iba a ser otro José, que podría oír los sueños de los demás y darles el resultado. Pero Daniel iba a ir más allá, como vamos a estudiar en el libro de Daniel. Daniel iba a poder recordarle aún a las personas el sueño que habían tenido, que se les había olvidado, y luego darles la interpretación. Eso realmente es un grandísimo milagro. Yo tuve una vez una profesora en psicología que llamaba a los estudiantes adelante a la clase y les decía, cuéntame tu sueño que tuviste ayer, y le contaban el sueño y ella los interpretaba. Wow, yo me quedé frío y digo, wow, cómo esta señora sabe interpretar sueños. Y hay una ciencia en psicología, una rama que ayuda a interpretar sueños. Y para mí fue una gran bendición comprar el libro Mente, Carácter y Personalidad. Y yo quiero recomendarle a los jóvenes, a los hermanos y hermanas, especialmente a aquellos que tienen que lidiar con la psicología, que se compren ese libro, Mente, Carácter y Personalidad. Ese libro me ayudó a mí a poder descifrar en lo que era verdad y lo que era error. Muchas gracias. Ahí tenemos en la nota un texto muy importante de 1 Samuel. Yo honraré a los que me honran. Y eso fue una promesa que se cumplió en la vida de Daniel. Daniel honró a Dios no sabiendo realmente lo que le iba a costar, pero Dios lo recompensó, como hemos visto aquí, en inteligencia, en todas las letras y ciencia. ¿Y qué conclusión llegó ahora el rey? La pregunta 7. ¿Qué conclusión llegó el rey tras el examen final de estos jóvenes? Hermano Pecos. Bueno, la Biblia dice algo increíble. Dice que los jóvenes estaban 10 veces más sabios que los otros. Y yo me imagino que eso 10 veces quiere decir mucho más. Es una diferencia notable, visible, que no se podía poner ninguna duda. Y eso sí es parte de la bendición de Dios. Pero también entendemos aquí que no solo
fueron ellos más sabios que sus compañeros, que en los otros alumnos, pero parece que estaban más sabios también comparados con los otros sabios del reino, que significa los astrólogos y todo lo demás que interpretaban el futuro, que interpretaban las cosas. Entonces yo me imagino que ese examen no fue solo un examen de, bueno, aquí hay un texto y vamos a ver quién lo va a memorizar y quién puede decir el texto. No, me imagino que se presentaban problemas de matemática y problemas reales del reino que ellos entonces debían dar una solución. Y entonces, dependiendo de la solución que ellos daban, entonces evaluaban la sabiduría, porque eso es que ellos debían entender, no solo los idiomas, no solo la ciencia, pero debían también elevarse en sabiduría, que significa que ellos debían solucionar problemas. Y en esto sí lo encontramos 10 veces más sabios de todo además, que es un testimonio tremendo. Y yo encuentro a Daniel, y lo encontré desde el primer paso en mi vida espiritual, un ejemplo y un motivador tremendo en mi estudio. Cuando yo estudiaba en la universidad y después siempre pensaba, los hijos de Dios deben ser los mejores en los estudios, deben de dar un testimonio de su fe, y que Dios puede bendecir a nuestros jóvenes que sigue el ejemplo de Daniel en pureza, en fidelidad y en identidad, pero también en éxito en su estudio y trabajo. Amén. Daniel aprovechaba, dice, todas las oportunidades allí en la corte para aprender en diferentes áreas del saber. Pero su principal libro de texto era las Sagradas Escrituras. Y dice que el leer con oración y fidelidad, suplicando que el Espíritu Santo os dé entendimiento, debe ser también nuestro deseo. Con fe oraron por sabiduría y vivieron de acuerdo con sus oraciones. Se colocaron donde Dios podía bendecirlos y Dios mismo fue su maestro. No fue el resultado de una labor humana, sino de su entrega a Dios y de buscar en su palabra la guía para sus vidas. Nuestro estudio era en la corte babilónica. Podemos decir, no aprovecharon la oportunidad humana, sino colocaron su fundamento en los principios divinos y Dios los recompensó, a pesar del precio que le podía costar y no sabían cuál era el precio. Hagamos lo mismo hoy también. Dejemos que la Escritura sea nuestra guía y Dios bendecirá a nuestras familias, nuestros hijos, nuestro futuro, nuestro trabajo, en todas las áreas y aún hasta en la salud, como fue en el caso de Daniel. Dios nos bendiga a todos en aplicar estas lecciones a nuestra propia vida. Es mi deseo para todos. Amén. Amén. Con una oración silenciosa queremos concluir nuestro estudio. Amén. Dios bendiga a todos nuestros hermanos en el estudio de las lecciones y los esperamos el próximo sábado para el próximo capítulo de la Escuela Sabática del Libro de Daniel. Dios acompaña a todos. Amén. Amén.